Eskerrik asko. Antzeman zitekeen, baina debatearen lehenengo zatia entzun ondoren, nik esango nukena da, tamalez, debate honetan, Espainiko eskema garaile ertetzen dela. Zatik, debatearen nolabateko motivazioa, estatuko presupuestoak izatez aparte, bakoitzak nola arrazoitzen duen ikusita, Bilduren eskema da erabat espainola, eskema politikoa, Podemosena ere bai, da zezanik ez alderri sozialista eta alderri popularraena. Hori hasteko, zergaitik, politikan heldutasun minimo bat eukitzez aparte, baita ere euki behar da ausardi politiko minimo bat. Gaur, bai Podemosek eta Bilduk, gaur, hola txukun eta logika baten eta koherentzi baten barruan jokatu nahi izan bazen dute, honea ekarri behartzen duten PNV-ek eta alderri popularrak lortu duten akordioaren gaitzespena. Un mínimo de valentía política. No se escuden ustedes en los presupuestos generales del Estado. Un ejercicio de escapismo político, de falta de valentía. No voy a calificar de cobardía. Pero falta de valentía. Traigan ustedes aquí el acuerdo, propongan su rechazo. No se me escapen por los vericuetos de los presupuestos generales del Estado, que tienen muchos y múltiples. Claro, y la segunda cuestión, que ha estado en el contexto, orain arte ondana da, ia ber, alderdi popularra habilitatuta dagoen akordia egiteko ala ez, ustelkeria tarteko. Zatikan, gobernua edo zea, Rajoy bera, inhabilitatuta omen daude, behintzat etikoki eta politikoki akordio bat egiteko. Bueno, al Partido Popular y a Rajoy lo han elegido los españoles. El PNV no votó la investidura. De esta Cámara, después de haber votado los vascos, ha salido un gobierno y un lehendakari, Iñigo Urkullu. Ese es el lehendakari vasco. Uno ha sido elegido por los españoles y otro elegido por los vascos. A partir de ahí, el Partido Nacionalista Vasco lo que ha dicho es vamos a poner encima de la mesa una agenda política para negociar con el gobierno español. Y en su día se cambia de inquilino con el que resulte en la Moncloa. Entonces, claro, es evidente que el Partido Popular ha negociado con el Partido Nacionalista Vasco porque sentía necesidad. Yo diría que extrema necesidad. Porque cuando ha tenido mayoría absoluta, nos ha ninguneado absolutamente. Que no es de recibo que determinados acuerdos que tenían que tener su recorrido institucional tasado y legal y que habían o tendrían que haber tenido acuerdo fruto en tiempo pasado y que eso no se ha producido también ha sido por esa mayoría absoluta y esa soberbia que han exhibido no solamente los gobiernos del Partido Popular, también ha habido gobiernos socialistas con mayoría absoluta con respecto a las instituciones vascas. Eso que no tenía que haber sido así, de acuerdo, pero eso es la política también, en el día a día. Porque hay gente que piensa en España que la transición se cedió en exceso, indebidamente, y que hay que rescatar los poderes transferidos indebidamente, según algunos. Pero claro, cuando entramos a un debate, como es el debate presupuestario, uno tiene que saber exactamente dónde están los límites de un debate presupuestario, en su caso, dónde se ubican las potencialidades de un entendimiento o de un acuerdo, pero vayamos a ese contexto. Tenemos un proyecto de presupuestos y una posibilidad de negociar. Aquí, en ocasiones anteriores, se nos ha dicho que, bueno, hemos intentado vestir, revestir, que si el cupo, en el mejor de los casos, un empate, que yo mismo había intentado introducir en el debate otras cuestiones ajenas al presupuesto, como podía ser la política penitenciaria, y menos mal que salió Alfonso Alonso, raudo y veloz, a desmentir, con el consiguiente alivio para la señora Larraitz, porque por no tener no tiene ni un plan.
para sus presos. Pero vamos a contar también la verdad sobre esa materia. Y otra serie de lindeces en las que se dice que hemos apuntalado a un gobierno facha y corrupto y que seremos responsables de esas consecuencias indeseables. Esaten da, gauza ez da akordioak egitea, gauza da zeren truke. Zer ordaintzen duen herri honek akordio hoiek egitearren. Y bueno, el acuerdo tiene muchos capítulos. Entre otros, las dos liquidaciones de los dos quinquenios, establecimiento del año base, etcétera, etcétera. Y claro, uno cuando lee, y posicionamiento político, diciendo ustedes, los de Podemos y también los de Bildu, que van a votar a favor del acuerdo, y cuando el propio Patxi Zabaleta dice, aunque la idea no guste a nadie, la mejor estrategia en la defensa de las posiciones navarras en el cupo sería la de unirse a la negociación de la comunidad autónoma, los intereses y textos son comunes, las diferencias anecdóticas. Cuando el 4 de mayo conjuntamente ustedes emplazan al Gobierno a que explique nada más materializarse cualquier acuerdo sobre el concierto económico y el cupo en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, detallando entre otros los contenidos, plazos y garantías de dicho acuerdo, si se ha conseguido el acuerdo, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no traen ustedes una proposición no de ley, después de doble interpelación, si quieren una moción conjunta, para que se rechacen los acuerdos desde esta Cámara? ¿Por qué no tiene esa mínima valentía? Porque no tiene nada que decir. Es muy triste, pero es que no tiene nada que decir. Tan no tiene nada que decir que me quieren decir ustedes, Elkarrekin Podemos, más allá de las enmiendas universalistas, generalistas, que nos afectan a todos, a la clase trabajadora y a otras clases también. Me quieren decir ustedes, señores de Bildu, más allá de la enmienda de totalidad que han presentado los presupuestos generales del Estado, que cada vez... Bueno, yo sabía que Óscar Matute le metía un toque internacionalista al grupo, pero es que ha introducido un esquema, junto con María Beitialarrangoitia, en la enmienda a la totalidad, que fíjense ustedes si hay transición de esquema vasco a esquema español. Léanse la enmienda. ¿Me quieren decir ustedes qué enmiendas han presentado relacionadas directamente con intereses y problemática vasca? Por si cupiera algún margen de negociación con el Partido Popular. ¿Me quieren decir ustedes cuántas enmiendas han presentado? Más allá de la reducción de cupo, en la que, bueno, hay que reducir la parte alícuota de defensa, corona, etcétera, etcétera, para sufragar o presupuestar otra serie de materias. ¿Me quieren decir qué enmiendas y por qué? Por ejemplo, usted, estando en la Diputación de Guipúzcoa, ¿por qué pide no pagar la parte alícuota? Usted pagaba chincho, religiosamente, trimestralmente el cupo, también a la corona y al ejército. ¿Qué enmiendas han presentado en Madrid? Vienen aquí con una enmienda, una moción genérica de desaprobación. Euskal Agenda, que esa es otra materia. Bakea, presoak, eta beste gai batzuk. Negoziazio mahai gainen daudenak, noski. Porque aquí, esto de que Rajoy está inhabilitado para proceder a cualquier acuerdo, el gobierno español también, ¿esto qué es? ¿Que funciona cuando le afecta al otro? Porque cuando le afecta a uno, ¿me quieren decir ustedes? Cuando se llega a un acuerdo con el fiscal de la Audiencia Nacional del Reino de España sobre 30 dirigentes de la izquierda abertzale, ¿por qué se llega a un acuerdo? ¿Por qué? Eso es válido, eso es válido. Y yo aplaudo el acuerdo. Pero ¿por qué es bueno cuando lo protagoniza uno mismo y es rechazable cuando lo hace el otro? Habrá que razonar, cuando menos. Porque el señor Rajoy es el mismo corrupto. No estaba impoluto antes. Y tampoco hace mes y medio, cuando el Lehendakari le visita, se reúnen para proceder ordenadamente al desarme de ETA. Es el mismo Rajoy. Es el mismo Rajoy. No es otro. Y hablando del tema, por cierto, 5 minutos antes de la interpelación de la señora Larraitz,
Arzuaga pregunta al lehendakari sobre política penitenciaria y le dice, oraingo legealdi honetan ere, Espainiako gobernuak eta Espainiako gobernuaren presidenteak bere eskuetan ditu nik proposatutako edo nik egindako proposamen guztiak. Presoak gerturatzeko plana eta espetxe politika aldatzeko proposamena. Eso está en la mesa del señor presidente. Está en la agenda política, evidentemente, no se ha vinculado con la materia presupuestaria, pero está en la agenda. Pero ¿sabes lo grave del tema? En su intervención pasada y también en los artículos de opinión, es que lo que más le preocupa, lo que le corroe, es que el PNV tenga un plan. Tenga un plan. Y le alivia el desmentido del señor Alfonso Alonso. Y lo grave del tema es que ustedes, por no tener, no tienen ni un plan. Amaitzen joan, Egibar jauna. Guaitxe. Eta Nafarrokoakin, esan nahi nuke, baita ere. Nik espero dut, baita ere akordioa Nafarroko konbenioaren eskutik luzatzea. Da apostu ingo nuke, lortuko dala. Eta agenda politikoaren beste zatitxo bat bezala, baita ere, apostu ingo nuke, Garoñakoa eroriko dala.